Jaime Anguita fue detenido, pero fue detenido por la confesión de José Pérez Mancilla, a quien a esas alturas se les indicaba como el sicario en la muerte de Viviana Heger. Alejandra González, ¿cómo estás? Bien, Lucho, muchas gracias. Saludo también a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas de televisión y también por Pluto TV. Y que nos está escuchando, que nos están viendo para conocer historias inéditas de lo que fue la investigación de la muerte de Viviana Heger, que, como habíamos quedado, Jaime Anguita es detenido, pasa control de detención, pero en esta historia aparece José Pérez Mancilla, quien, como lo decíamos recién, era sindicado como el sicario a quien supuestamente Jaime Anguita le había pagado. Era un conocido de Jaime Anguita, no era un desconocido para él. No para nada, de hecho, el mismo Pérez Mancilla mencionó de que ellos tenían una relación contractual desde antes que ellos llegaran a vivir a Puerto Varas. Y era una relación contractual de más de 10 años, porque antes la familia de Viviana Heger con Anguita habían vivido en Puerto Montt y después llegan a vivir a Puerto Varas y ya antes de su llegada a Puerto Varas ya se conocían porque justamente hacía distintos trabajos en la casa, de arreglo, era como por decirlo de alguna forma, como una especie de maestro chasquilla, ¿no? Era más que maestro chasquilla, era como el maestro de confianza de Jaime Anguita. No, pero me refiero a que en el fondo era como el que Claro, hacía hacía arreglos, cosas. arreglo de la tubería, de la cañería, incluso él conocía muy bien la casa de ellos. Es que mira, según lo que a mí me contaron cuando reporteamos el caso, muchas veces la gente que trabaja en construcción, cuando tienen rangos altos, por ejemplo, gerentes, directores, supervisores de obras, cosas así, ellos van viendo cómo trabaja la gente en la obra. Y Jaime Anguita tenía estos cargos y José Pérez era quien él llevaba a su casa a hacer los trabajos. Y lo llevaba a un lugar de confianza. A su casa. De hecho, de lo que tú cuentas, cuando fue la reconstitución de Sena y entra José Pérez Mancilla a la casa, él va relatando los lugares de la casa que él conocía y entra a la cocina. Y en la cocina él ve unas cerámicas que eran distintas a las otras y él dice, yo cambié esa cerámica. Fui yo el que cambió esa cerámica y si no me equivoco, creo que es él quien instaló el tubo de calefacción de la salamandra. Eso te iba a decir, porque justamente en el lugar donde encuentran a Viviana Heger había un tubo. Dentro, era un espacio muy pequeño y que además entorpecía el tránsito, un tubo que había ahí y que ese tubo además Pérez Mancilla lo conocía perfecto porque en el primer piso donde estaba la cocina se había hecho una instalación de cocina a gas. Que era la campana, lo que tú dices, la campana. La campana, y este tubo iba desde el techo del primer piso en la cocina y salía al segundo piso, cruzaba donde estaba este entretecho donde después encontraron el cuerpo de Viviana Heger y después ya salía al techo y finalmente ahí ya se veía el final de la tubería. Entonces él conocía perfecto el lugar donde finalmente encontraron a Viviana. Claro, cuando se hace esta reconstitución de Sena, que es una diligencia que pide la defensa, la pide la defensa de José Pérez Mancilla, se hace esta reconstitución de Sena y ahí lo que se buscaba era que José Pérez Mancilla hiciera el relato de toda esta situación. Si mal no recuerdo, Jaime Anguita no se baja. Él no participa de esto. Sí. Fue solamente José Pérez Mancilla. Perdón, sí, Pérez Mancilla sí, claro, Anguita no. Quien va recorriendo los lugares, quien cuenta cómo tomó a Viviana Heger en esta especie de cuarto que estaba afuera y que de ahí entra con ella. Donde estaba el pesticida. Justamente. Es que él lo que cuenta es que él llega y Viviana, como obviamente ya lo conocía, le pregunta en qué andaba y él dice que había ido a buscar unas herramientas. Ella lo lleva al cuarto donde estaba el pesticida y ahí es cuando él la toma. La toma por la espalda. La toma por la espalda y la lleva de espalda arrastrando y cuando entran cuando entran a la casa, a la puerta principal, ella le dice, ¿por qué lo estás haciendo? Y ahí Pérez Mancilla le responde, usted sabe por qué. O le dice, usted sabe quién me mandó. Sí. Dando a entender finalmente que después con lo mismo que él relata, y él acusa directamente a Anguita de que le pagó por asesinar finalmente a Viviana. Bueno, ahí ocurre este hecho de la reconstitución de Sena y hay varias situaciones que fueron pasando previo a esto, que fue, por ejemplo, en la formalización de cargos. Hay un momento que se habla del pago. Supuestamente eran 5 millones de pesos. Sí, que solamente le pagaron 2. Que solamente le pagaron 2. Y en un momento, el abogado de Jaime Anguita dice en la audiencia, mi cliente gana aproximadamente 4,5 millones de pesos. Tengo aquí las liquidaciones de sueldo, las muestro. Ustedes me están diciendo que mi cliente
no recibió su sueldo por un mes por pagarle a otra persona para matar a su mujer, dice el abogado, se generan las risas en la sala en ese momento, porque el defensor de José Pérez dice: a mí me encantaría vivir en una casa en el Parque Stoker, haber ido a Brasil, China, Estados Unidos y Orlando y Europa durante el último mes y vivir con esos 4 millones de pesos y no recibirlo. Entonces dice, aquí claramente hay más dinero involucrado, él tenía otros ingresos, empieza a decir el abogado. Un ahorro también. Claro, generó la risa en ese momento de la audiencia. Pero bien, claro, bien débil, la verdad. Jaime Anguita cambia que... a su abogado. Sí. Cambia a su abogado y ahí su destino cambia radicalmente. Sí, porque recordemos entonces, se hace la reconstitución de escena, Anguita ya estaba detenido, pero también el periodo que él pasó en prisión preventiva fue bien importante. Él incluso dio entrevistas mientras permanecía en prisión preventiva. Claro, dio entrevistas que ya vamos a conversar nosotros con alguien que también lo entrevistó. Sí. Entonces, que estuvo en su casa. Siempre estas entrevistas enmarcadas en un cuadro. Y eso era lo que generaba duda en ese momento. Pero también aparecieron otros datos. Por ejemplo, la historia de José Pérez. ¿Qué pasó con ese dinero? Él lo que cuenta es que le entregó el anillo de Viviana Heger a su hija. Y que ese anillo se lo habría entregado el yerno de José Pérez Mancilla, la hija. Pero expliquemos bien en la historia del anillo, porque es bien particular y también es bien importante en la historia, Lucho. Tú la conoces bien. Claro. Cuando supuestamente, aquí estamos hablando sobre la base de los antecedentes que se entregaron en el juicio. Lo que explican en el juicio es que José Pérez roba desde la casa de Viviana Heger la cámara de fotográfica, una cajita con recuerdos y el anillo de Viviana Heger. El anillo, no recuerdo si es de compromiso o de matrimonio. Entonces después él llega a la casa con estas cosas. Y ahí estaba la cajita de recuerdos, la cámara fotográfica y el anillo. Y este anillo él se lo pasa al yerno. Y el yerno después se lo entrega a la hija. Hay una historia entre medio de que después el anillo fue lanzado a un río en la región de los lagos y nunca se encontró. Pero la cámara la vende. La cámara la vende. Y cuando se hace la confesión de José Pérez Mancilla, llega la policía a la casa de la familia, encuentran, creo que es la cajita de recuerdos. Hay algo que se encuentra y que logra vincular a José Pérez con el homicidio. Es que también encuentran la persona que compró la cámara. También. Pero la figura de José Pérez también es bien llamativa, porque es un hombre que no sabía leer, no sabía escribir, que había llegado, si mal no recuerdo, hasta tercero o cuarto básico. Sí. Pero en el periodo que él pasa en la cárcel, él aprende. Todo este tema de haber aprendido a leer, a escribir, todo este proceso como de transformación que él pasó ya cumpliendo su condena, también lo tiene que haber llevado a pensar mucho en lo que él hizo. Me hace recordar mucho al caso del psicópata que después aprendió también a leer. ¿El Chacal de Nahuel Toro? Del Chacal de Nahuel Toro fue, ¿no? Que después él aprendió a leer, a escribir. Cuando él se dio cuenta, tomó razón de lo que había hecho, como que lo humanizaron, por decirlo de alguna forma. Y después de eso, él fue asesinado. Pena de muerte, ¿no? Claro, él fue condenado a pena de muerte, pero yo creo que aquí la gran diferencia con José Pérez... Ale, manteniendo las proporciones, obviamente que sí. Pero él asesina a una persona que él conocía. Además. Y que ella lo consideraba una persona de confianza. Sí. De hecho, creo que iba saliendo Viviana cuando se encuentra con Pérez Mancilla. Iba saliendo y por ahí entra. Entonces, claro... lo que más se le cuestionó en su momento también a José Pérez era esta relación que él tenía con Viviana Heger, de que él había ido a la casa, la conocía, él no mató a una persona desconocida. Y eso lo hace ser también igual o más atroz en la forma de cometer el crimen. Pero yo me quedo igual con eso, porque si bien nunca se pudo comprobar el pago, él mismo confesó que había matado por dinero y lo dejaron en libertad. Entonces, a mí eso, si bien él se rehabilitó, aprendió a leer, escribir un montón de cosas, tuvo una excelente conducta dentro de la cárcel, pero estamos hablando de ese tipo de perfil de persona. Él aceptó 5 millones de pesos, de los cuales le habrían pagado 2, según, insisto, su propio testimonio, por matar a una persona. Mira, en el juicio era muy difícil que la fiscalía lograra probar su teoría. Cuando nosotros lo reporteamos, claro, salía lo del teléfono, salía otras cosas de Anguita, su declaración, pero eran todas pequeñas pruebas que formaban una gran prueba. Pero si se te iban cayendo estas pequeñas pruebas,
no formabas esta gran prueba. Y esa era la encrucijada que tenía la fiscalía. Y llega un día que es clave en el juicio, clave, que es cuando va a declarar la persona del centro de llamados de Puerto Montt. ¿Te acuerdas que lo hablamos que Jaime Anguita había recibido un llamado cuando él estaba con la ejecutiva bancaria? Recordemos un poquitito Claro. eso. Jaime Anguita llega al banco, está conversando con la ejecutiva y dice que lo llaman. Lo llaman por teléfono y él dice que no, era una estafa telefónica, dice. Que es cuando le dicen que tenían a su mujer. Claro. Y él dice que quien lo llamó era una mujer y la ejecutiva del banco dice, escuché la voz de un hombre. Esa llamada se logró rastrear. Es un centro de llamado en Puerto Montt que ya no existe y llevan en el juicio a declarar la fiscalía a la persona del centro de llamado. Testigo clave, como nuestro programa. Testigo clave en el juicio porque él permitía vincular que ese llamado lo había hecho José Pérez Mancilla. Eso sí, es importante decir, Lucho, testigo clave hasta ese entonces de la fiscalía. De la fiscalía, claro. Que después... Entonces, a él lo sientan. Esa era una de las declaraciones más esperadas en el juicio. Lo sientan, la fiscalía le empieza a preguntar, como es habitualmente en los juicios, ¿eh? Las primeras preguntas son unas preguntas bien banales, bien triviales, para después llegar al remate con la pregunta importante. Y llega ese momento, van con la pregunta importante. Y el fiscal le dice, usted reconoce como la persona que entró a ese centro de llamados a quien está sentado ahí, y le apunta a José Pérez Mancilla, ya habiendo este retrato hablado además, que fue confeccionado con la información que entregó esta persona. Y que era igual. Y que era igual, era exactamente igual. Y el testigo dice, después de casi 10 años, no le podría decir si él es la persona. Cuando yo escuché esa declaración dije, aquí se cayó todo. Aquí a la fiscalía se le cayó todo. Y se quedaron sin testigo. Se quedaron sin el testigo. En todo ese periodo también Anguita habló pocas veces, bueno, dio algunas entrevistas, siempre manteniendo su inocencia, manteniendo el apoyo de sus hijas, que siempre lo acompañaron. Y ahí vino obviamente lo que ya habíamos hablado también de la división de las familias, la familia de Viviana, que apuntaba un poco la dirección de la investigación. La familia de Viviana es quien contrata a Sergio Coronado como querellante, que se transforma en la persona que va detrás de Jaime Anguita. O sea, el objetivo de Sergio Coronado era Jaime Anguita. Él mantuvo siempre que aquí existe un sicariato, que aquí había pago. Me acuerdo en una entrevista, Sergio Coronado me dice, yo sé que Jaime Anguita fue un excelente padre, es un excelente padre, me dice, pero no una excelente pareja. Ahora, eso no lo convertía en un asesino. No. Entonces, tenían que buscar ese nexo. Ni siquiera ser un mal padre. Incluso hay una declaración donde relata José Pérez que se juntan con Jaime Anguita en un lugar para cobrarle los 2,5 millones que faltaban. Y le dice, ya pues, ¿cuándo me va a pagar lo que falta? Y que Jaime Anguita le habría dicho, insisto, según la confesión de José Pérez, le habría dicho, no te voy a pagar, me sale más barato una bala que pagarte. Esas declaraciones para la fiscalía eran muy fuertes, pero no tenían cómo comprobarlas, porque 10 años después no estaban, no sé, la cámara de seguridad del lugar, porque eso creo que fue afuera de una de las constructoras. No estaba esa cámara de seguridad 10 años después, era imposible obtenerla. Entonces, poco a poco la fiscalía al el mes juicio, ya no tenían eso. Claro, poco a poco la fiscalía se le empieza a caer el juicio. Es que esperaron demasiado tiempo. Era muy difícil que después de 10 años lograran tener o cámaras de seguridad. La fiscalía hubo días enteros que presentó los tráficos de llamada. Pero eran tráficos de llamada, no tenías el contenido. Porque además ellos ya tenían... Qué raro puede tener una conversación entre Jaime Anguita y José Pérez si tenían una relación contactual, pero también, eso sí, que Anguita en un momento como que desconoció el vínculo que podía tener con Mancilla. Claro. Dijo que él nunca habían tenido un contrato. Y sí existía un contrato. Existieron relaciones laborales en las empresas donde trabajaban ambos. Pero eso fue la época que ellos estaban en Puerto Montt. Claro. Pero Anguita sí desconoció el vínculo, comillas, contractual que pudo tener con Mancilla. Y se comprobó que no era cierto lo que decía Anguita. Claro. No era del todo cierto. Claro, hubo contradicciones porque Jaime Anguita dijo, yo nunca lo contraté a él. Sí. Claro, los arreglos que él hacía era el típico arreglo que había con un maestro, que tú te pones de acuerdo, que hay un pago por mano, eso. Pero sí existían relaciones laborales en empresas donde habían trabajado.
no recuerdo cuántas eran, pero sí en varias empresas habían coincidido los dos. Pero si era más de 10 años de una relación contractual. O sea, O sea, entre la muerte de Viviana Heger, previo a eso, claro, había un lapso largo. Y ahí también empiezan a aparecer otras cosas, como fue la relación extramarital de Viviana Heger, que fue un punto que la fiscalía lo analizó, le tomó declaración a esta persona. ¿Y por qué esta persona aparece? No solamente por el tema de la relación contractual, de la relación sentimental, digo. Esta persona con quien Viviana Heger tuvo una relación, también ellos tuvieron un vínculo económico, porque en un momento la familia Heger Anguita estaba bien complicada con plata y le transfieren algunos bienes a esta persona que era compañero de trabajo de Viviana Heger en Coca-Cola, y después de eso, cuando ellos pasan toda esta situación económica, él de nuevo les transfiere estos bienes, según Jaime Anguita, sin saber que él había sido amante de Viviana Heger o habían tenido una relación sentimental. Pero convengamos que Anguita también tenía una relación extramarital. En un momento se pensó también de que justamente por este tema de este amante que tenía Viviana podría haber sido un móvil de Anguita para planificar todo esto. Se habló hasta un tema de seguros también. Sí. Que nunca se pudo comprobar. Pero Anguita también tuvo una relación extramarital, mujer que incluso también fue buscada por la justicia, por las policías, fue interrogada y que al parecer no tenía la mejor impresión de Jaime. Claro, finalmente toda esta historia fue develando estas situaciones de distintas relaciones sentimentales que ellos tuvieron, paralelas a su relación marital. Pero era como bien Vox Populi, ¿o no, Lucho? Eso, las relaciones que ellos tenían fuera del matrimonio. Lo que pasa es que en el caso de Jaime Anguita, él tiene una relación en un momento que estuvieron separados con Viviana. Bien. Al momento de la muerte de Viviana, ellos ya no tenían una relación. Nunca tuvieron, según lo que cuentan sus cercanos, una relación muy fluida. Pero finalmente ocurren estas relaciones, y además de eso, después, en el juicio, como te decía, que se iban cayendo poco a poco las pruebas, llega finalmente el día del veredicto. Es agosto, septiembre del 2017, y el juez hace una pregunta. Me acuerdo, estábamos todos viendo el televisor, yo estaba acá en Santiago. Y convengamos que a nivel nacional estaba todo el mundo pendiente. Todo el mundo pendiente del caso. Y el juez, antes de leer el veredicto, le dice al fiscal Naín Lamas: ¿usted se abriría a que aquí exista otro delito y no el homicidio calificado? Porque a Jaime Anguita se le acusó por homicidio calificado. Y Naín Lamas dice: sí, podría haber otro delito. ¿Qué significaba eso? Se caía la teoría del homicidio por encargo y se abría otro delito. ¿Qué es lo que me explicaron varios abogados en ese momento? La fiscalía vio que se le podía arrancar el caso. Entonces dice: aquí por lo menos tengo que amarrar a uno, pero no me pueden quedar los dos. Y en ese momento dice que sí. Y el abogado que tenía como querellante las hijas de Viviana Heger, Roberto Firmani, da el empujoncito. Dice: aquí lo que podemos tener claro en su alegato clausura es que hubo un homicidio y un robo. Es lo único que podemos establecer objetivamente. Por eso, cuando se dicta la sentencia y las condenas, Jaime Anguita queda absuelto y José Pérez Mancilla es condenado por robo con homicidio. Esa pena tenía 10 años aproximadamente. Sí. Él ya cumplió la mitad, más lo que estuvo en prisión preventiva, puede optar al beneficio de libertad. Pero Pérez Mancilla había solicitado el beneficio de la libertad condicional el año anterior a que se le otorgara, y se le negó. Ahora sí se le entregó el beneficio para que la gente también en su casa entienda cómo funciona esto. No es que él quede en libertad, no. Él queda en libertad vigilada. Él está cumpliendo condena todavía. Sigue cumpliendo. Pero en libertad. Justamente. Entonces él tiene que ir a firmar mensualmente. De hecho, de Mega es que lo entrevistan. Y Mega, cuando intercepta a Pérez Mancilla, es cuando él justamente iba a una comisaría a firmar. No fue en el momento en que él sale en libertad de la cárcel. Entonces él tiene que mantenerse todavía con un periodo de vigilancia, de cumplimiento, de arraigo nacional. Y si él no cumple con algunas de estas medidas, él vuelve a la cárcel. Entonces también, bueno, ahí hay que ver también cuáles son los informes psicológicos que pudo haber entregado Gendarmería, que también favorecieron a Pérez Mancilla y le permitieron finalmente la libertad condicional. Para mí, personalmente, insisto,
es una persona peligrosa. Claro, ante tu cuestionamiento y pregunta que hacías recién también, es bien importante dejarlo en claro. Él no fue condenado por sicariato. No, O sea, el delito de sicariato no está penalizado en Chile, no existe. Lo que se hace es el homicidio calificado. O sea, el coautor perdón, el autor intelectual tiene la misma penalidad que el autor material. sí, Eso no se pudo acreditar. No se pudo acreditar ni con José Pérez ni con Jaime Anguita. Por eso Jaime Anguita queda absuelto de todo cargo. Y José Pérez Mancilla es condenado por robo con homicidio, que como te decía, tiene 10 años de condena. Él cumplió la mitad y lo que establece nuestra legislación es que él puede acceder a un beneficio. Lo que dices tú no es menor. Una persona que asegura haber matado a otra persona por encargo se encuentra en libertad.